Bueno, siguiendo mi costumbre, solamente voy a usar, y debido a los problemas técnicos de ayer, una diapositiva. Y quiero que todos ustedes se queden con este nombre, que no es el nombre de un árbol. Todo el mundo que esté aquí conoce una entidad, bueno, que ha sido heroína de la sociedad española en los últimos tiempos, que se llama Sociedad General de Autores de España, SGAE. Bien, Cedro es la SGAE de los libros. Entonces, Cedro se dedica fundamentalmente a tres cosas. Uno, cuando el señor Aberrón nos vende su libro, que obviamente hay que comprárselo, pero no porque sea amigo, sino porque seguro que el libro está muy bien, se fotocopia en una fotocopistería, pues esa fotocopistería lo que hace es le paga a Cedro una licencia por la posibilidad de realizar una copia de ese libro. En segundo lugar, lo que Cedro también hace es, por cada fotocopiadora que se vende, cada fotocopiadora está grabada con un canon, ese célebre canon del cual hemos oído hablar muchísimo tiempo, y entonces ese canon, pues bueno, pues muchas veces incluso pues llega a 120 euros por fotocopiadora. El Estado, cuando compra una fotocopiadora, pues tiene un determinado canon que tiene que pagar, y entonces Cedro también ingresa ese determinado dinero. Pero en tercer lugar, cuando Cedro lo que hace es, en una biblioteca pública de poblaciones de más de 5.000 habitantes, esto no sucede en las bibliotecas universitarias, pero sí en las bibliotecas de los ayuntamientos, se presta un libro, pues entonces también cobra un determinado dinero por eso que se denomina préstamo de pago. Se dice que cuando tú lo que estás haciendo es prestando en una biblioteca un libro, resulta que el autor y la editorial está dejando de vender ejemplares, y por eso es por lo que entonces el Estado tiene que sufragar un determinado dinero en favor de esta asociación privada. No olvidemos que es una asociación privada a la cual se le da una determinada cantidad. ¿Y qué es lo que Cedro maneja, por tanto? Maneja esas tres fuentes de ingresos fundamentalmente. ¿Y qué es lo que hace con ese dinero? Lo reparte entre sus socios. ¿Y quiénes son sus socios? Sus socios son, en primer lugar, las editoriales, en un alto porcentaje de las editoriales, y en segundo lugar, autores. Entonces, vosotros, todos los que seáis autores de publicaciones científicas, cuando vosotros lo que estáis haciendo es, hacéis una publicación del tema en el que vosotros estáis haciendo, y aquí tenemos 130.000 docentes en las universidades españolas que son, por necesidades de acreditación, personas que lo que son es autores y están escribiendo textos, ahí hay un dinero que cuando se fotocopian esas obras, o cuando se fotocopian esos artículos, o cuando se pasan los artículos, resulta que ese dinero va a Cedro. Pero es que Cedro solamente tiene 20.000 socios. De esos 20.000 socios hay unos 1.000 y pico que son editoriales y el resto son personas físicas. Con lo cual, de esas 18.000, 19.000 socios a los 130.000 autores de publicaciones científicas de este país, todo ese dinero se lo está quedando Cedro. Bien, ¿y qué es lo que ocurre? Que ese dinero, ¿a cuánto asciende? Pues asciende conforme, y yo os lo aconsejo para una mañana de lluvia de Bilbao. Un sábado por la mañana, entráis en la página de Cedro y os vais a las memorias anuales que tienen allí en las cuentas. ¿Y qué es lo que nos dicen las últimas cuentas? Que en el ejercicio 2009, 2010 y 2011, Cedro ingresó en su propio patrimonio 5.003.000 euros de autores que no pudo encontrar. Claro, no pudo encontrar porque, como bien dice en su también memoria anual, somos ya tan representativos, o sea, ya englobamos a tantos autores que hay muy poquitos que no estén con nosotros. Les recuerdo, 130.000 docentes, 19.000 autores, socios, personas físicas. Bien, ¿qué más cosas hace Cedro? Pues Cedro, entre otras cosas, debe tener una sucursal en el Ministerio de Cultura por una razón muy sencilla, y una sucursal que está en la Dirección General del Libro, cuya nombre de la directora general no quiero recordar, en la Secretaría de Estado de Cultura, cuyo nombre el secretario de Estado de Cultura, cuyo nombre tampoco quiero recordar, y en el ministro, cuyo nombre tampoco quiero recordar. ¿Y qué es lo que van a hacer? En la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que está ahora mismo en ciernes y que va a entrar en el Parlamento y cuyo anteproyecto lo tuvimos, no lo tenemos que confundir con la reforma del Código Penal, cuidado, sino con la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Hay un artículo en el cual lo que se dice es que las universidades españolas tendrán que pagar un canon a Cedro precisamente por una potestad, que es la de reproducir unas determinadas obras en sus campos virtuales. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Estamos hablando de un gasto público de 8,5 millones de euros. No hay dinero para la ciencia, no hay dinero para investigación, no hay dinero para el caso de Natalia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay dinero para una asociación privada. ¿Y por qué no oímos el nombre de Cedro? ¿Por qué Cedro no nos suena tanto? Pues muy sencillo, porque los medios de comunicación normalmente lo que están es ligados a grupos editoriales.
Y son los grupos editoriales los que están ahí detrás y que son los que están gobernando precisamente cómo se están llevando el dinero de nuestras publicaciones científicas. Porque cuando yo publico un artículo en una revista, resulta que a mí nadie me está pagando nada. Y en ocasiones incluso tengo que pagar porque quiero estar en una revista para que luego esa revista a mí me dé una determinada acreditación, para que luego posteriormente esa acreditación a mí me permita hacer una carrera de tipo académico, en la que yo no estoy metido, pero bueno, me puede divertir hacer publicaciones de tipo científico, relacionados con el tema de la propiedad intelectual, que aparentemente es lo mío. Y entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que en muchas ocasiones el autor tiene que pagar para publicar una revista y luego la revista resulta que es la universidad la que tiene que pagar para suscribirse a esa revista. Las universidades, el conjunto de las universidades españolas, pagan 125 millones de euros en suscripciones a publicaciones. Bien, y a pesar de todo eso, el propio ministerio, en contra de su propia administración institucional, resulta que la propia administración institucional se tiene que defender de su propio ministerio porque el ministerio quiere implantar una ley que lo que le hace es que las universidades españolas tengan que pagar 8,5 millones de euros de fondos públicos. Aquí he quitado el dinero de las universidades privadas. Las universidades privadas que hagan lo que consideren oportuno, pero las públicas tendrían que pagar esa determinada cantidad. Entonces aquí lo que ya me tengo que plantear y lo que ya pienso es muchas veces, en una ocasión a mi buen amigo el filósofo Andoni Alonso le escuché una frase en la que dijo que lo mejor que le puede pasar a la cultura es que quiebre la industria cultural. A mí cuando a mí me la dijo me pareció una frase realmente fuerte. ¿Qué ocurre? Que luego ya cuando empiezas a estudiar un poquito, y además pues entonces empiezas a estudiar la Escuela de Frankfurt, ves cómo precisamente una de las líneas argumentativas de la Escuela de Frankfurt era el problema que están generando las industrias culturales sobre la propia cultura. A la industria cultural le interesa mucho más Harry Potter que vuestras publicaciones científicas. Harry Potter se hace dinero con vuestras publicaciones científicas. Han visto que la mejor manera de hacer dinero es meterle un impuesto al Estado, porque en definitiva lo que estamos haciendo es gravando al Estado para que, en lugar de que el conocimiento pueda ser libre, y lo que podamos hacer es extenderlo a través de las universidades y extenderlo a todo el mundo, porque de ahí generamos una mayor riqueza social. Y yo no sé si estaría de acuerdo en la frase que he oído anteriormente, en el sentido de decir que la inversión es un gasto. A lo mejor, perdón, que la inversión en ciencia, que el dinero en ciencia es un gasto. A lo mejor el dinero en ciencia lo que es una inversión social. Entonces, aquí es lo que nosotros tenemos que pensar y tenemos que saber. Que mientras nos están recortando en dinero para la ciencia, lo que están dando es a intereses privados 8 millones de euros que nos quitan a todos nosotros de nuestros bolsillos. Y precisamente a través de esta organización que tiene, ya digo, unos 18, 19.000 socios, de los 130.000 docentes que existen, que como supongo que los que estéis aquí, muchos seréis docentes, no veréis absolutamente ni un duro de ello. Muchas gracias.